Eh, ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, ok. Conversando con Juanma, toma uno. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo va tu día? Bien, bien. Ayer grabamos nueva temporada de Disculpen. Ya empezamos con las grabaciones. El domingo soltamos el primer episodio con Wendy, que estuvo muy Oh, bonito. verdad, verdad. Así que, sí. Así Sí. que eso, pues, con todo, con todo. Y nada, este mes la verdad que ha sido bastante tranqui. Ahí voy subiendo un montón con La Mujer al Borde. Yo creo que para fin de esta semana, como voy creciendo, llegamos a los 100K, lo cual no Wow. entiendo todavía. Sí, muy loco, pero bueno, parece que encontré una fórmula que funciona y es que yo los últimos 2 meses he estado haciendo mis propios posts, como creándolos en Procreate. Me compré un iPad y Claro. y no solamente es como una buena herramienta de chamba y que me ahorra, tipo, pagarle a una diseñadora de que me haga las cosas, Ujú. sino de que me encanta, me relaja un montón, ¿no? Me relajo un montón y saco así posts un montón que están funcionando súper bien. Así que ahí viendo qué más cositas caen, porque en la actualidad estoy viviendo solamente de La Mujer al Borde. Entonces, con una ligera ansiedad por eso, por ese lado, Sí. porque yo nunca he trabajado de La Mujer al Borde. O sea, La Mujer al Borde, digamos que siempre ha sido para la cuenta de ahorros, ¿no? Lo que entraba, pero actualmente ahí me ves empleándome a mí misma de influencer. Claro, y es loco. O sea, por ejemplo, pues yo el 2021 tomé la decisión de empezar a hacer podcast y bueno, tenía como que un plan estructurado y todo, y bueno, mi papá se enferma y cambiaron todos los planes para mí y lo poco que me quedó de mi chamba de liquidación lo invertí en equipo y todo, y es como, es un tema el hecho de ser independiente y aún, justo muchos publicistas, muchos amigos que están en el medio audiovisual también me lo dicen, ser freelancer o ser independiente es un deporte extremo en el Perú. O sea, Extremo. sí, totalmente, ¿no? Mamá, dame un segundo que tengo el perro en el ascensor. Sí, dale, dale. No, o sea, realmente como que ser independiente en el Perú es algo muy loco. Y últimamente, por ejemplo, yo vivo en Arequipa, pero no en la ciudad, Ujú. vivo en un distrito alejado, como que en un pueblo se podría decir. Y justo mi primo ayer me mandó como, estoy renovando equipo y le dije como que me dijo, ya, el taxi me ha salido tanto. Y digo, ah, ¿la tanto te ha salido el taxi? Sí, en Lima se ha disparado todo, que esto, que lo otro. Entonces la situación económica un poco también está un poco complicada, ¿no? Y más que estar en la misma ciudad y por eso, y el hecho de como que valerte como independiente es algo muy complicado y algo que admiro mucho, a mí, escuchar tu libro, que fue como que un golazo, y escuchar tu historia de vida, y más que todo me gusta mucho el hecho de que hayas sido en ese camino de todo lo que te decían, lo contradecías, o como que realmente no te convencías si esto realmente era una verdad absoluta, y poco a poco fuiste hallando tu propio camino. Yo creo, me comparaba mucho con lo que te pasaba a ti, Mm. un poco me pasaba a mí con el hecho de, por ejemplo, yo vengo de una familia de mis papás son pastores evangélicos, Wow. sí, fuerte en muchos aspectos. O sea, sí, me he privado de muchas cosas en la adolescencia que cuando me fui a vivir a Lima, básicamente solo, me pude haber como que dado ese libre albedrío, pero ahora de nuevo que vivo con ellos, como que a veces choco con algunas cosas, pero ya se Mm. impone mucho más el respeto, ¿no? Y entonces, pero por mi lado fue mucho también a veces dejarme llevar por muchas cosas. Por ejemplo, respecto al feminismo, y más que todo hablando un poco de mi proceso de construcción, fue muy loco porque mi proceso de construcción comenzó un poco tarde, después de haber terminado una última ruptura amorosa un poco tóxica, en donde yo realmente me di cuenta de muchas cosas que había accionado, gracias a Dios a dos amigas de las que a veces yo trataba de victimizar muchas cosas y ellas me decían, no, pero mira, estas cosas has estado haciendo, pero estas cosas son así y a sano. Y es muy loco realmente ese proceso por el cual uno tiene de realmente, como por así decirlo, como que romper con eso que se te implanta en la sociedad, o que tú a veces sin darte cuenta como que lo sigues haciendo, ¿no? Y es como, me gusta mucho el hecho
de que tú tomaste como que no, esto no es tan así, e ir por tu propio camino, ¿no? Más o menos cómo comenzó esa experiencia para ti, de tanto como Alessandra, como ya encaminándose para Mujer al Borde. A los 25 años, cuando me fui de Lima y me fui a vivir a Barcelona, creo que ahí es el inicio de, no de un cambio, sino de una búsqueda más consciente, porque el cambio yo creo que ya venía desde mi época universitaria, en el cual me cruzo con muchísimas realidades, ¿no? Me expongo mucho más a, no me expongo, pero tenía mucho más visible eh, a personas de la comunidad LGTBIQ, por ejemplo, ¿no? Cosa que antes creciendo no. Claro. Eh, y también otras posturas políticas, ideológicas, contextos socioeconómicos, en fin. Empecé a darme cuenta de que la burbuja de privilegio en la cual yo había vivido todo el tiempo no me podía sostener para siempre, en el sentido de sostener un ideal, ¿no? Sea de belleza, de familia, de carrera, de vida, de todo es lindo, pero no sé por qué se quejan, ¿no? Y luego, me fui a estudiar una maestría que en realidad mi plan era nunca regresar a esta ciudad. Estaba sumamente molesta con esta ciudad porque mientras que iba explorando mi propia identidad, siempre la exploré mucho a través de la expresión de género. Por ejemplo, yo era de esas personas que cada mes tenía el corte distinto y mi moda iba cambiando mucho y podía ser súper masculina, ¿no? Entre comillas, y podría ser súper femenina. eh, y me encantaba jugar, pero ese jugar para mí siempre estaba limitado por este encasillamiento tan típico de una sociedad tradicional, conservadora y sumamente binaria y heteronormativa, ¿no? O Claro. sea, por vestir de cierta forma, esta es machona, ¿no? Incluso mis hermanas me molestaban, ahí viene Alex, ¿no? Cuando de repente me ponía pues unos pantalones más sueltos y una camisa, ¿no? Más lo que se podría ver como masculino, dentro también de toda una construcción de género, porque la Claro. ropa no tiene género, el género lo construimos todos nosotros. Eh, esta es loca, o esta es tal, esta es tal, esta es tal. Entonces, esta necesidad por etiquetar siempre a todo el mundo, a mí me agobiaba muchísimo, ¿no? Porque era como que yo quiero ser con quien me dé la gana, y ¿por qué tengo que vivir excusándome de quién soy? ¿Estás loca? No, yo no estoy loca. Lo que pasa es que bla, 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 ¿no? Sobre todo yo viniendo de un círculo sumamente pituco, en donde como luces y lo que dices es sumamente importante, ¿no? Para el estatus que te dan las personas, para cómo te van a interpretar las personas. Yo vivía mucho la defensiva, sobre todo con los chicos. Veía mucho la defensiva. Luego de haber, pues, pasado por harto bullying durante la adolescencia, por haber sido la gordita adolescente, ¿no? Eh, y más aún con los chicos. Entonces me fui sumamente molesta. Me acuerdo que había terminado una relación y dije, oye, pero si es que yo quiero explorar como también mi sexualidad y tener romances casuales o lo que sea, esta es la peor ciudad en donde hacerlo, porque al día siguiente todo el mundo se va a enterar y van a estar comentando. Entonces Ujú. ya no solamente voy a ser encasillada la loca, la alternativa, sino la puta, ¿no? Entonces agarré mis cosas y encontré en el anonimato de una ciudad nueva un mundo infinito de posibilidades para encontrarme a mí misma, Wow. porque donde había tanta bulla a mi alrededor en esta ciudad, y por bulla me refiero a todos los cánones que tenía que seguir para ser no solamente una buena mujer, sino para ser feliz, porque mi felicidad venía de afuera, encontré silencio y encontré paz para encontrar lo que tenía
lo que quería hacer, ¿no? Y entender de que eso venía por dentro y de que sí, estaba completamente loca, pero en un buen sentido, ¿no? Porque no iba siempre un poco a destiempo, siempre un poco adelantada al Claro, resto, o porque no tenía miedo de hablar de cosas de las cuales nadie habla, pero de pronto me encontré en una ciudad y una sociedad en donde todo lo que yo tenía que decir es como que, ay, cuéntame otra cosa, ¿no? Era todo mucho más abierto, nadie te dice nada por la calle, podía salir con un mojón en la cabeza y absolutamente nadie le interesaba, y nadie me preguntaba eh, en qué colegio estudiaste, por ejemplo, claro. ¿no? O en qué distrito vives, sino más bien me preguntaban, ¿quién eres? Wow. Y después de un par de esas preguntas dije como, coño, mierda, ¿quién soy? ¿No? Claro. Y empecé a explorar distintas áreas hasta llegar a esto, lo cual sigue siendo una versión en plena deconstrucción y en cambio y en evolución y en cambiar de ideas y de posturas incluso, pero siempre con valores bien claros, ¿no? Y sabiendo, sobre todo, que creo que viene con el autoconocimiento, en dónde poner esos límites que yo no supe poner antes, no solamente como mujer, sino como persona. Claro, o sea, y es muy complicado, por ejemplo, ahora que me lo pintas, yo, por ejemplo, me muero por leer el libro, ¿de qué colegio eres? Que no sé si lo habrás escuchado realmente, me muero de ganas por leer Sí. el libro. Ahorita estoy con unos de política, pero realmente me pongo a pensar por ejemplo, cuando yo hacía deporte, hacía atletismo, como acá en el pueblo ya toda la gente se conoce, como que no es tanto eso, ¿no? Pero cuando yo fui a Lima, normalmente los que pasaban o los que ocupaban estos primeros lugares eran personas de colegios pitucos. Entonces Ujú. yo por el hecho de que me codeaba con ellos dije, bueno, necesito mejorar mi nivel deportivo y todo. Y me puse a entrenar junto con ellos y mucho era esa era la pregunta, ¿de qué colegio eres? ¿En qué distrito vives? Y hablando de Arequipa, y cuando me fui a Lima, también me choqué mucho con eso. ¿De dónde eres? Sí, De Arequipa. Entonces, ya vienes de tal cole. No, yo vengo de... y es como, vivimos, o sea, yo veo que en Perú todavía se rige esto, pero también a nivel un poco mundial el tema de las etiquetas, ¿no? De realmente, y es muy loco y te doy mucha razón con el aspecto de la ropa, o sea, la ropa no tiene un género. Uno realmente elige cómo vestirse y con lo que más se sienta cómodo. Mucho mi papá me decía mucho eso, porque yo me vestía con un jean súper viejo, con unas zapatillas como que súper de skater, con un polo largazo, y me decía, te ves como un vago, te ves como un fumón, y yo es como, pero es que así yo me siento cómoda, así me gusta estar así, y es como, pero así te ven y te van a tratar así, pero, o sea, el problema no soy yo, el problema realmente está en las personas por generar por así decirlo, esta etiqueta de esta el persona. estereotipo. Sí, los estereotipos es algo muy fuerte y creo que con el tema de las redes sociales ha ido incrementando un poco más de una u otra manera, ¿no? Siempre tienes estos dos lados de las redes sociales, ¿no? Estos que Sí. estereotipan todo y yo creo que una de las grandes cosas que justo me puse a pensar con mi mamá respecto al, al rol que la mujer tuvo en la televisión, al rol que se le daba, la sexualización que hubo en las revistas, en muchas cosas, y es como, o sea, realmente esto no es un problema desde hace poco, eso es un problema que viene desde los principios, desde que se empezaron a crear este tipo de cosas. Desde que existe la publicidad per se, ¿no? Que ponte que estás hablando de los 50, 60, entonces empieza a existir este ideal, incluso 40, empieza a existir este ideal sobre el cual construimos nuestras identidades. Entonces, no solamente estás hablando de un estereotipo de belleza, sino estás hablando de un rol de género. Claro. Miren, me da mucha risa, ¿no? Porque las personas como que de pronto es muy fácil olvidar la historia, ¿ya?
Y es tan básico no olvidarla para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque claro, puedes dar por hecho como que, oye, pero la mujer ya no, nada, estás hablando huevadas, siempre con el mismo argumento, las feministas, ¿no? No están contentas con nada, ahora todo es violencia. Ujú. Claro, pero mira hace, y no tanto, hace 60 años, ¿no? Mira hace 50 años cómo era la imagen y hay cosas que no han cambiado. Mira las publicidades alrededor de la madre, del Día de la Madre. ¿Qué le Sí. ofreces a tu mamá? Una licuadora, una aspiradora, ¿no? Pues, mi vieja quiere un perfume y un spa y que no la jodan un día, ¿no? No necesito una licuadora ni una batidora, Exacto. pero es el rol que seguimos perpetuando dentro de esta sociedad. No quiero decir que sea la única sociedad que perpetúa ese rol en lo más mínimo, ¿no? Que hay cambios, por supuesto, pero los cambios no es que hayan venido de, de quienes gobiernan, digamos, las ideas del mundo, sino de nosotros como usuarios. Y ahí creo que está el gran poder de las redes sociales. O sea, nosotros ahora tenemos un poder de influencia sobre las marcas sumamente altos. ¿Por qué? Porque, y más aún los centennials, porque yo quiero consumir algo que no solamente me siente identificada como marca, sino que tenga un propósito y que y que me hable de quién soy y de lo que yo quiero, ¿no? Claro. No es una aspiración hacia, si yo tengo esto, voy a ser como el resto. Ujú. No, es una aspiración de que esto me va a dar más bienestar a mí, me va a dar más empoderamiento a mí, ¿no? Entonces, los ejes están girando muchísimo, por supuesto, pero también es bastante y, utópico, ¿no? Como dices tú que hay estos dos lados, es bastante utópico pensar que solo en las redes sociales o que porque sucedió con una marca o lo que ves ahora durante el mes de Pride, ¿no? Que todas las marcas de pronto apoyan los derechos LGTBIQ o el Ujú. rollazo que acaba de pasar con la película de Lightyear Intercorp, ¿no? Interbank pone en colores en Lima la bandera de la comunidad LGTBIQ, pero habla de ideología de género en una película, ¿no? En Cineplanet, porque es parte de la misma Claro, corporación, exacto. digamos, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que somos una sociedad de múltiples contradicciones, ya de Total. por sí, de idiosincrasia, ¿no? Somos una mezcla de muchísimas cosas, pero nos regimos por dos cosas. Uno, por lo que se siente cómodo, y muchas veces lo que se siente cómodo es justamente ese rol, esa casilla, esa cajita, ¿no? Ese estereotipo. ¿Por qué? Porque pertenezco como todo el resto, ¿no? Y las personas que no pertenecen son los locos, los marginados, los alternativos, ¿no? Los que, oye, deberías cambiar de verdad para poder pertenecer. Y Mm. por otro lado, a raíz de esto, es que nuestra valía la ponemos en las expectativas y en las opiniones del resto, ¿no? Nuestro valor se da nuevamente, se da por fuera. Entonces, yo sé que siempre suelo hablar más del rol de la mujer, pero cuando hablo de un cambio y de una construcción, es necesaria para absolutamente todo, porque una estructura machista, que es la que nos ha ha criado a todos y que nos sigue criando, afecta a todos, por más de que puede que los hombres por mucho rato hayan disfrutado, digamos, más poder político, más representación económica, ¿no? Laboral, sigan estando en los puestos de jefatura, de liderazgo, esta estructura no deja de afectarlos a ellos y afectarlos justamente, creo que lo más valioso de cada ser humano, que es tu identidad. Yo hace un tiempo me pidieron que organizara una charla de nuevas masculinidades, que es un tema que cada vez se va escuchando más, ¿no? La masculinidad tóxica y las nuevas masculinidades. Em, y yo, que como buena comunicadora sé que tengo que investigar antes de decir algo, me puse a buscar acerca del concepto de masculinidad.
y el concepto de masculinidad, sobre todo en Latinoamérica. Ya, pero ¿qué es la masculinidad? Como si voy a hablar de nuevas masculinidades, tengo que empezar por entender a qué nos referimos cuando decimos masculinidad. Y llega este estudio peruano, si no me equivoco, y que me pareció fascinante porque me pareció muy cierto, que la masculinidad se valía en contraposición a tres cosas. Yo soy hombre porque no soy un niño, ¿no? Porque soy adulto. Yo soy hombre porque no soy una mujer. Y yo soy hombre porque no soy homosexual. Wow. Entonces, construir una identidad a base de contraposiciones, es decir, soy porque no soy, es muy duro. Es muy duro porque a la que te asemejas un poquito a la idea de lo femenino y de mujer, rayaste, ¿no? Dejas de ser justamente ese hombre ideal, esa masculinidad. Entonces lo único que te queda es la fuerza, ¿no? La virilidad, la heterosexualidad. Y joder, así nadie puede construirse felizmente, ni, ni mostrarse en el paraguas, creo, y en el espectro de humanidad que todos tenemos, ¿no? Totalmente. Nadie es más y menos que otra persona. Eh, Así como nadie es más sensible o menos sensible, más emotivo o menos emotivo. Se basa en a quienes nos hemos permitido explorar nuestras emociones y a quienes no, ¿no? Y ahí yo estoy completamente segura que es de donde parte la violencia. Una persona que no te permite expresar sus emociones y que te dice de que no deberías estar sintiendo otra cosa o la otra, o que se le aplaude el hecho de la fuerza, o sea, de medir tu valía con fuerza física, es una persona que le están preparando para ser violenta de diversas formas. Totalmente. Y es algo, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho, yo recuerdo que en mi adolescencia, por el mismo hecho de que mis padres no me dejaban hacer muchas cosas, yo tenía como que aún más ganas de hacer ciertas cosas y por el hecho de que no podía, siempre hablaba con diversos amigos con el tema de cómo, por así decirlo, enamorar a una chica o cómo es la primera vez con una chica. Y ellos siempre me contaban historias alucinantes, historias que yo realmente las escuchaba y decía, esto no puede ser real, o sea, yo realmente no me entra que como que a las mujeres les gusta este tipo de cosas que tienen, y es como que son normas que dentro de todo el grupo de hombres se marcan, ¿no? Y de cuántas chicas tiene, cuántas relaciones sexuales al mes tiene. Yo realmente a lo que pasaba mucho el tiempo, y yo creo que mucho de lo que me ha pasado a mí ha sido por, por, yo creo que más que todo por la empatía que me pudieron inculcar mis viejos de pequeño, de siempre como que tratar de ser un poco más que comunicativo con las personas, con las amigas que tenía, con las parejas que tenía, y realmente poco a poco conversando o sea, todo este concepto de lo que es un hombre, o sea, de lo que realmente significa ser un hombre para la sociedad, se rompía completamente. Y es como que yo, Claro, y es como que ahí, como a ti te pasó en Barcelona, del hecho de preguntarte quién eras, yo realmente dije, yo realmente entraba como, ¿qué es ser realmente un hombre? O sea, ¿qué significa ser realmente un hombre? O sea, ser un hombre fuerte, ser de provisión así como te han inculcado en la pero sociedad. ujú, O sea, sí, eso, proveedor. claro, A ver, yo creo que ahí tocas un tema sumamente importante, que es la sexualidad, ¿no? Justo este valor de la virilidad y cómo por lo general a los chicos se les aplaude el hecho de tener diversas parejas sexuales, porque incluso eso es un tema evolutivo, ¿no? O sea, a ver, un hombre puede embarazar, no sé, a muchas mujeres en un día, y una mujer solo se puede embarazar cada 9 meses, ¿no? claro, Entonces, ahí hay una diferencia que es parte de nuestra evolución, ¿eh? De cómo se creó el Homo sapiens y cómo es que nos reproducíamos. Para el hombre
dentro de esta carrera evolutiva es con cuantas más mujeres estoy, más posibilidades tengo de que mi ADN trascienda, ¿no? Y de tener eh, eh, niños, ¿no? De trascender, digamos. Eh, la mujer, por otro lado, estoy hablando además hay un libro muy interesante que se llama Anatomía del Amor de Helen Fisher, que es una neurocientífica que se la ha pasado estudiando el amor a través del cerebro, ¿no? Wow. Pero en este libro va desde cómo nos enamorábamos desde los principios del hombre, ¿no? Desde el Homo erectus al Homo sapiens, eso, cuando empezamos a pararnos y salimos pues de las cuevas, digamos. Y claro, la mujer lo que buscaba es protección, ¿no? Alguien, ahora, un buen gen, y ahí hay por algo, es que seguimos hablando de química, porque esta como que química no es una idea etérea de Disney, ¿no? De que hoy salen los Wow. corazoncitos, como Pepe Le Pew, que salían los corazoncitos, no, sino es una mezcla de hormonas, que lo que busca nuestro cuerpo, consciente e inconscientemente, es quién es una buena pareja con la cual procrear, ¿no? En el sentido heterosexual, Claro. digamos. Entonces, por un lado tienes, obviamente, a un hombre que, y eso no significa que tenga una mayor potencia sexual o una mayor libido, un mayor deseo sexual que una mujer, sino de que evolutivamente tenemos esta certeza de que sí, pues un hombre puede pasarse con más mujeres y embarazar a muchas más mujeres y es parte de nuestra herencia evolutiva, pero de ahí tienes la carga social en la cual te lo estoy permitiendo porque es parte de tu identidad. Tú como hombre heterosexual, ¿no? Ojo, pues muy importante, tienes que demostrar que eso, que eres ganador, ¿no? Que todas las chicas están a tus pies. Si la situación es al contrario, ojo, y que si eres un hombre que no quiere y tal, entonces tienes que ser homosexual, ¿no? Porque no hay otra razón por la cual el sexo y la sexualidad no sería algo deseable para ti. Y qué fuerte y qué duro, ¿no? Le estás Totalmente. diciendo a una persona que quite de lado todo el lado emotivo que tiene, Total, que total. hay, toda la intimidad que hay durante las relaciones sexuales o durante la intimidad con alguien para, por un simple hecho de idea de macho, porque esa es la idea del macho, ¿no? Total. Y por otro lado, tienes a la mujer que tiene que ser casta. ¿Y dónde viene esa idea? De la Virgen María, ¿no? De la religión. Tienes a una mujer que incluso tuvo un milagro de ser la madre de Dios sin tener relaciones sexuales. Por ende se le denominó virgen. Y al menos hasta mi generación, de cierta forma, siempre había esta idea de que tienes que esperar y que la virginidad es algo deseable para encontrar una buena pareja, para ser una chica de bien, ¿no? Para que se te respete. Porque, porque para las mujeres no se trata acerca de tener placer, sino de dar placer. Nosotros somos objeto de placer, no sujeto que merece la misma cantidad o la misma cuota de placer. Viene la religión, viene Freud y de hecho durante, creo que es los 70s o antes, de los libros de ciencia, y esto lo aprendí hace poco, de los libros de ciencia, eh, se elimina el clítoris, por ejemplo, Sí lo había dentro de escuchado. los... ¿Sabes dónde? En esta serie que se las recomiendo a todos, que son Los Principios del Placer en Netflix, se habla de esto. Ya me acordé de dónde lo escuché. ¿Por qué? Porque para Freud, tremendo misógino, para Freud, padre del psicoanálisis y de la idea de que todo es culpa de la madre,
¿no? El orgasmo a través del clítoris era un orgasmo inmaduro. Y el orgasmo maduro de la mujer solo se podía lograr a través de la penetración. Mm. Entonces, eso hace que nos olvidemos del punto central de placer de la mujer. A mí nunca me lo enseñaron. Yo aprendí que era un clítoris a los 26, 27 años. Sí. No tenía idea que existía eso. Entonces, así como también hay ciertas cosas, hay como un sistema de reward, ¿no? De premio. Te apremio según más dentro de la caja de hombre y de mujer estés. Te masturbas y eres hombre, normal, los chicos hacen eso, ¿no? Te masturbas y eres mujer, ¿qué te pasa? Te van a salir pelos en la mano, no, eso es pecado, ¿qué estás haciendo? Por Dios, no promiscua, ¿no? Tienes muchas parejas sexuales y eres hombre, eso, ganador, tú, demuéstrales. Tienes muchas, múltiples parejas sexuales y eres mujer, eres una trabajadora sexual, eres una puta, ¿no? Hay una contradicción en la sexualidad sumamente evidente y se evidencia a través de justamente de la hipersexualización de la mujer, de la objetivización, de la idea de que nosotros estamos hechas para complacer, no para complacernos, Exacto. ¿no? No, y no podemos exigir nuestro propio placer, por un lado, pero por otro lado, no sabemos cuál es, porque vivimos en una desinformación alucinante. Y yo solo te estoy hablando de la heteronormatividad, o sea, del binario de género de hombre-mujer, y que hombre-mujer y eso es lo único que existe, cuando en lo más mínimo, ¿no? Si me pusiera a hablar de diversidad sexual, o sea, los vacíos de pertenencia, de representación y de y más que vacío, y la existencia de la discriminación y la violencia a, hacia la comunidad LGTBIQ es alucinante, más aún en nuestro país. O sea, estamos hablando no solamente de violencia, estamos hablando de falta de derechos, ¿no? Totalmente. A personas que no son humanos, que son ciudadanos, que pagan impuestos. Es fuerte, justo quería mencionar un poco eso. Este, realmente para mí el hecho de la hipocresía que a veces tienen las marcas yo digo, no es suficiente en a veces solo, por ejemplo, salían en varios anuncios de la marca de Volkswagen de diversos países, en Europa, Pride, tal, pero en Arabia Saudita no se cambió como la foto de perfil para hacer y aún así siendo el mes Pride. Entonces yo me puse a pensar mucho, ¿realmente la comunidad es que necesita que se ponga eso o realmente necesita que se dé igualdad de oportunidad en los trabajos? ¿No? Hace mucho escuché sobre la oportunidad laboral que tienen las personas transexuales. Este, yo me pongo mucho a pensar en realmente cuán hipócrita pueden ser muchas empresas o tal vez no están dando esa prueba, cuán no le prestan tanta atención, ok, sí, apoyamos, pero desde afuera, para que los vean y no, sí, somos, por así decirlo, apoyamos a la comunidad y todo, pero por dentro, tienes a un personal que en la mayoría son hombres, ¿no? Hablando también sobre la igualdad sobre las mujeres, o sea, no tienes un personal diverso, y es como mientras más vas ahondando dentro de ese tipo de cosas, te das cuenta que hay problemas muy, muy fuertes de que de afuera se ve chévere, pero mientras como que más te vas adentrando, es justo, básicamente todas estas semanas me ha estado doliendo muy fuerte la cabeza porque he estado como que leyendo un poco de temas de la realidad del Perú, de la realidad de la comunidad afroperuana, de la comunidad LGTB, de la comunidad andina, y entonces son cosas que tú lees y dices, asu, realmente nada ha cambiado, todo simplemente ha Mm, sido una pantallita que como que lo ve, pero o sea, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo racismo, sigue habiendo este prejuicio que, que es muy fuerte, ¿no? Y respecto a la sexualidad, quería mencionar, yo recuerdo que Immanuel Kant hablaba sobre mucho la dignidad y el hecho de cómo para él el sexo era algo tan sagrado que
o sea, y normalmente yendo al punto que dices, ¿no? Los hombres normalmente que tienen muchas más relaciones sexuales, como que son adulados o como que, ¡ay, qué chévere! Y es como que yo me pongo a pensar, estás utilizando a una mujer. O sea, ya esa mujer deja de ser un ser humano y se convierte en un objeto. Y eso es algo que me volvió a la cabeza. O sea, sobre esa teoría que planteaba, deja de ser un objeto, le quitas el lado emocional. Y es lo más hermoso, ¿no? Yo digo, o sea, muy aparte de explorar en la sexualidad el placer, el goce que hay entre estas dos personas, de ahí viene un lado mucho más espiritual, que es en el que yo me enfatizo mucho y en el que por lo menos yo realmente soy muy selectivo en encontrar a alguien. Por eso creo que me siento un poco solo estas últimas épocas, pero realmente es eso, buscar esa conexión espiritual, Energética, si tú crees en la energía, cuando tienes relaciones sexuales con una persona, y por relaciones sexuales no me refiero a penetración, el sexo es mucho más que eso, son las caricias, es la conexión, claro, son los besos, es el juego previo, es el toque, es el dormir juntos, o sea, ahí ya hay conexión, ahí ya hay sexo, ya hay sexualidad, porque ya hay intimidad, estás compartiendo energía con la otra persona. Y más aún, en el caso de las mujeres, nosotras, digamos, como recibimos, ujú, ¿no? Nos quedamos con mucha energía de esas personas. Cuando yo empecé a leer acerca de esto, dije, wow, cuán importante es verdaderamente pensar con quién estoy entregando y con quién estoy compartiendo esa energía, ¿no? Esa energía que puede ser sumamente kármica, además, que te puede llevar a sentirte mal incluso, ¿no? Yo creo que todos tenemos probablemente polvos de los cuales nos hemos arrepentido después, ¿no? De que fue una cosa de una noche, de que no quería tanto, pero bueno, ya, o sea, estaba en esa situación y ya pues, ¿no? O de repente de que, ay, quería explorar algo y ahí me cuenta que en verdad no me gustaba tanto la persona, o que me pareció un cretino, que me empezó gustando y me pareció como que, súper sexual y súper rico y me terminó pareciendo un cretino al final. ¿Por qué? Porque de repente solo se enfocaba en él y a mí nunca me preguntó, oye, ¿y qué te gusta? Y si así o si asá, claro, no, sino era el que creía que sabía lo que estaba haciendo. Uy, claro, que de esos hay varios. ¿Por qué? Porque también es esa idea, ¿no? De que, y que me parece injusto que muchas veces la responsabilidad sexual cae bajo el hombre, o sea, que un poco como que el hombre tiene que hacer todo y las mujeres estamos un poco de espectadoras, ¿no? Me parece injusto para ellos porque de hecho les hemos puesto, creo que mm, sin quererlo, claramente, porque de quererlo no lo hubiésemos hecho, la responsabilidad de nuestros orgasmos a nuestras parejas, ¿no? Ahora, esto también ya es una conversación un poco más avanzada, ¿no? Pero a mí no me parece, a la larga te das cuenta que no es justo, no es justo ponerle la responsabilidad, así como no es el rol de tu pareja darte felicidad, totalmente. ¿no? Lo mismo no es rol de tu pareja, no debería ser rol de tu pareja encargarse al 100% de tus orgasmos. Pero muchas veces eso es lo que comprendemos como mujeres alrededor del sexo y como hombres por la única herramienta que hemos tenido para educarnos, que ha sido la pornografía, Justo te iba ¿no? a mencionar eso, sí, totalmente. En la pornografía tienes, por lo general, una pareja sumamente heterosexual en donde no hay sexo oral, muy pocas veces, en donde no hay una estimulación previa, sino simplemente hay una penetración a través de la cual la mujer tiene unos orgasmos alucinantes, ¿no? Incluyendo squirts, y incluyendo, o sea, eyaculaciones, y en fin. Y claro, entonces uno
crece tanto hombre como mujer, porque por más de que puede que los hombres sean mayores consumidores, no significa que nosotros no estemos expuestas a la pornografía, ¿no? Y no se consuma. Crecemos pensando de que así es como uno logra un orgasmo. Y vaya decepción que se llevan muchas. De hecho, la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Porque es un porcentaje muy, muy, muy pequeño, el cual en la actualidad puede llegar a un orgasmo vaginal. La mayoría de las mujeres llega a un orgasmo a través de la estimulación externa, es decir, a través de la estimulación del clítoris, ¿no? Santa información que nadie sabía y por qué nadie nos la estaba contando. Yo creo que hay una dinámica y una historia de control sobre el cuerpo femenino, ¿no? Control desde la reproducción, la maternidad, la menstruación, incluso que sigue siendo un tema sumamente tabú, que da asco para muchas personas, pero y de la sexualidad. Entonces, es poner ese rol de dominancia al hombre nuevamente, ¿no? Soy el proveedor económico, el agente político, el líder político, ¿no? El líder religioso también. Dios no es mujer, ¿no? Dios es hombre, Dios es tres, ¿no? Wow, sí. Si bien tenemos a la Santa María, a la Santa Virgen María, Dios es hombre. Y cuando uno piensa en el humano o en la humanidad, por lo general piensa en un hombre. Y los que han escrito la historia de este mundo, por lo general, han sido hombres. Entonces, las mujeres siempre han sido borradas muchísimo de la historia a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo en que existimos. Y recuperar cosas pequeñas como nuestro placer y nuestra sexualidad nos da poder. Y eso desequilibra mucho una estructura que está hecha para beneficiar al hombre, ¿no? En donde calladita te ves más bonita, en donde si te follas a muchos eres una puta, ¿no? En donde, no sé, pues hablar de lo que te gusta te hace avanzada, ¿no? Y que has estado con otras personas, entonces te hace indeseable. Y nadie quiere ser indeseable. Pero creo que hoy en día ya esas etiquetas y esas cajas, sobre todo a las nuevas generaciones que tienen mucho más libertad de explorar su identidad, ¿no? Ayer estaba viendo que la J-Lo presentaba a su hija como hija en realidad, porque la presentaba como ella, ¿no? Porque ella no se siente representada por el binario de género. Entonces, ahora su pronombre es ella y tiene una expresión mucho más masculina. Y digo, wow, estamos cambiando, estamos evolucionando, querramos verlo o no. Y parte de ese cambio también nos tiene que involucrar a todos, porque si no lo hacemos, yo creo que vamos a seguir en la misma historia de hace 30 años, de lo que tú leías, ¿no? Y que te hacía doler la cabeza, de que no solamente es la desigualdad, es la pobreza, es la ignorancia, porque no solamente es la pobreza económica, es la pobreza mental. Claro. Y para mí esa es la más grave, claro, que tácitamente, o sea, al verlo, la pobreza económica obviamente se vuelve más grave para una persona que tiene que sobrevivir al día a día, pero la pobreza mental es parte de este círculo que genera la pobreza económica, ¿no? Y estamos ahora en una situación política que necesita de esa pobreza mental para poder seguir gobernando. Es fuerte, es fuerte. Mm, Realmente me puse a pensar mucho y, por ejemplo, o sea, yo siento que he sido un poco, no sé si decir víctimas de esta educación sexual
a base del porno. O sea, en gran parte de mi adolescencia y mi juventud, antes de realmente, como que realmente ponerme a pensar un momento si esto es real, o sea, si esto es realmente son cosas que pasan en una relación sexual real. Y poco a poco cuando, por ejemplo, yo me inicié sexualmente, no sé si decirlo tarde, a los 18 años, y fue como que muchas cosas de las que yo había visto, de las que yo había aprendido, se fueron rompiendo y mucho, a mí me encanta siempre como, ok, y una de las cosas que estuve haciendo hace, digamos, el año pasado, por ejemplo, me puse a escuchar muchas entrevistas de actrices de la industria y realmente hablaban sobre los abusos, hablaban de ciertas cosas y bueno, y dije, ya bueno, ya por lo menos tengo entendida esta parte de cómo se mueve la industria por la cual muchas mujeres sufren. Ahora quisiera ir a un poco del plano un poco más psicológico, qué son las consecuencias, cómo ha afectado la pornografía en la sociedad, y es realmente horrible de que todo sea en base al placer del hombre. Mm, Y es algo realmente, el sexo es algo que se comparte entre dos personas, total. es la igualdad, es igualdad tanto para el hombre como para la mujer, pero es algo que se nos ha implantado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, de lo que conversábamos, del hecho de los años 40, los años 50, ya se establecía el rol del hombre es este y el rol de la mujer es este. No, no hay un punto medio. No, el hombre no puede hacer lo otro porque va a ser una persona débil, va a ser una persona frágil. La mujer no puede trabajar porque va a ser una persona... se tenía muchos miedos de que el hecho de, siento que antes de que si la mujer trabajaba, ya no iba a depender del hombre y se iba a buscar otro. Entonces es como, no es así. Igual con el sexo, ¿no? O sea, el hecho de que yo siento que muchos hombres se pueden como que sentir intimidados de no ser como que digamos, el que él comande, el no tener el control. Y eso es algo que pasa mucho, el hecho no, te- de cuando nosotros no tenemos el control, Mm, nos asustamos. Cuando vemos ujú. que muchas cosas nos sobrepasan, ¿no? Y respecto al tema de, me gusta mucho que dices, o sea, una persona puede ser pobre económicamente, pero si tiene la suficiente inteligencia y es consciente de las cosas que están, de una u otra manera va a tratar de salir de su condición. Puede que le demore, puede que la sufra. O sea, yo veo mucho eso en muchas realidades que tengo, incluso en la que yo vivo. No pertenezco a una economía media alta, pero de una u otra manera yo busco la manera inteligente de salir, pero en una de las canciones a mí me gusta mucho escuchar a Canserbero, que hablaba sobre eso, la pobreza mental. Es lo peor, o sea, porque realmente yo digo, ahora ya no tienes ningún tipo de excusa para decir, no me dijeron, no sé. Yo digo, si tú realmente no le das es porque no te interesa. Y eso es para mí, es algo muy doloroso, porque Sí, pero ¿sabes qué? El interés se educa, el interés se inspira. Eh, el cuestionar y el razonamiento crítico es algo que se enseña. No todos nacemos con interés, de hecho, no, o sea, nacemos sumamente dependientes de las personas que nos crían y del universo en el cual nos criamos, ¿cierto? Pero si las escuelas no son espacios en los cuales fomentar un razonamiento crítico, un claro. cuestionamiento y un interés por más, entonces vamos a creer absolutamente todo lo que nos digan. Y ojo, no digo de que esto sea, la pobreza mental sea un tema de pobres y ricos, en lo más mínimo. Yo conozco personas con tantos recursos económicos y con una pobreza mental Mm, alucinante. Y por pobreza mental también me refiero pues a esta cerradez de mente, ¿no? A este no poder abrir la perspectiva de existencia de uno mismo para entender de que tu realidad no es la realidad del mundo entero, ¿no? claro. Y de que existen personas diversas en todos lados, ¿no? Pero, y yo te entiendo por qué, porque te es incómodo, y lo que te es incómodo lo discriminas, y lo que se discrimina se violenta, pero ¿por qué te es incómodo? Porque nadie nunca te enseñó desde niño que eso también existía. Eso. ¿No? Nadie nunca te enseñó desde niños de que hoy en día hay niños que tienen dos mamás, hay niños que tienen dos papás, hay niños que solo tienen una mamá y otros que solo tienen un papá, y otros que tienen mamá y papá, que son la mayoría, ¿no? Pero porque sean la mayoría no significa que el resto no exista.
¿no? Y no significa que el resto no tenga que por qué tener el respeto que merece. Ahora, sí, pues, o sea, pareciera que estoy teniendo la misma conversación que tenía a mis 14 años, súper idealista en el colegio de vamos a cambiar la educación de este país porque esa es la base para todo desarrollo económico, político, social, ¿no? Medioambiental, hoy en día que es un problema tan grande. Y creo que lo que más da pena, viendo la situación actual, uno, que el machismo sigue estando tan instaurado en nuestras mentalidades y en nuestras actitudes, y hay un gran porcentaje de personas que por más que lo vean no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque eso implicaría tener que ceder a algún tipo de privilegio y esa es creo que la gran problemática de una metodología feminista en el sentido de igualdad de condiciones, ¿no? Es que para lograr verdaderamente un campo, digamos, neutro para todos, serían los hombres los que tienen que ceder algo. Entonces, tú vas con un chico, por más progre que sea, ¿no? De pensamiento, no necesariamente de política, sino de pensamiento, que siempre está vinculado, ¿no? Aunque yo el progresismo ya lo dejé de lado hace mucho tiempo. Eh, y le dices, oye, pero a ti te gustaría tal, ¿crees que es normal que tu compañera de trabajo gane lo mismo que tú en el mismo puesto? Sí, obvio. Te van a decir que sí a todo, pero en el momento en que dices, bueno, pero eso significaría que de repente tú no vas a ascender en el puesto, sino que tiene que ascender tu compañera o tu compañera trans, ¿no? En un mundo Claro, ideal. claro, Y ahí cambia la cosa. exacto. Y es normal, es normal. Yo también, si el mundo fuese al revés, yo también cuestionaría, oye, joder, yo con todo mi esfuerzo, ¿por qué es que tengo que ceder un puesto para que haya verdaderamente una nivelación de la cancha? ¿Por qué? Porque, pucha, es una estructura que viene y sigue existiendo por muchos años y que se ve en lo laboral, que se ve afectada por la maternidad de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y es tan simple como ver estadísticas de desarrollo profesional, o sea, a los 30 los hombres tienen un pico exponencial y a la misma edad las mujeres, algunas tienen un pico y otras baja. ¿Por qué? Porque o tomas la decisión o no te queda de otra de quedarte en casa con los hijos. No significa que no sigas trabajando o no hagas part-time, pero las probabilidades de que llegues a una gerencia, jefatura o a puestos de liderazgo te crecen, porque tu línea profesional o tiene menos tiempo, más ausencia, o porque tú ya no tienes el tiempo que tenías antes. Y ese tiempo que ya no tienes es tiempo que le estás dando también a tu pareja, ¿no? Un hombre se puede quedar de repente hasta muchas más horas en la noche chambeando y una mujer no, porque seguimos con este rol de que yo soy la mayor responsable del cuidado de los hijos, del cuidado de las personas mayores, ¿no? De los ancianos y de la gestión del hogar. Entonces, ¡guau! Son muchas cosas por romper, son muchas cosas por romper de a pocos. Yo cada vez veo a papás mucho más involucrados en la crianza y eso me da como que pequeños destellos de esperanza, ¿no? Y creo que el simple hecho de seguir hablando de esto ya es un signo de cambio, pero lamentablemente ni estos cuestionamientos, ni estas conversaciones, ni estas nociones llegan a los lugares a los cuales verdaderamente deberían estar llegando, ¿no? Claro, Que es todo lo que no es nuestra capital. exacto. Creo que es una realidad como que muy fuerte. Acá realmente se ve mucho. Hace poco bueno, una persona que asistía a la iglesia de mi papá
se puso a hablar con mi papá y realmente pusieron el tema del hecho de que él es policía y Ujú. un comandante que él tenía, bueno, el comandante que él tiene dice que le dijo que la mujer no tiene que trabajar, que tiene que quedarse en la casa. Entonces yo me puse a hablar con mi papá sobre eso y le dije, ala, mira, acá estamos hablando de un pensamiento como que un poco ya pasado de moda y es como que y dije, o sea, tenemos que de una u otra manera romper ese tipo de cosas, porque cuando tienes razón, uno sale, y esa es una de las cosas por las cuales ahorita yo estoy como que muy motivado a tratar de tocar estos temas en el lugar en donde estoy, en Arequipa, y que tal vez otra gente de otros departamentos del Perú puedan escuchar y digan como que, oye, vamos a hacer lo mismo. Yo creo que es muy chévere también poder expandir un poco y de lo que tú tienes, llevarlo a tus seres queridos, ¿no? A veces como que cuando salimos un poco del espectro de Lima, y es algo que nos pasó en las elecciones, o sea, Ujú. en las elecciones medio Lima se arrancaban los pelos por 5 o 8 candidatos, cuando en la mayoría de departamentos ya realmente sabían por quién iban a votar, ya Sí. sabían. Y eso es algo loco, y eso es algo que nos pasa mucho, del hecho de como que también pensar un poco, ¿no? Justo tú tocabas un tema, lo escuchaba en una de las entrevistas, que en la selva no saben qué es la menstruación. Muchas niñas de 13 14 años que ya han iniciado su vida sexual no saben. Y entonces yo digo, a veces también es un poco responsabilidad de nosotros, como si tenemos este tipo de de exposición en redes, de exposición Ujú. y como que también poder de una u otra manera llevar esto a lugares donde tal vez tú veas que no hay, o tal vez tú sola no, o sea, no es que, o sea, pues tú como Alexandra vayas y des talleres y todo, pero tal vez de una u otra manera con lo que estás haciendo, alguien, una chica que vive allá te ve y dice como que, oye, realmente ¿por qué no se habla acá? Y se sienta motivada y empiece a hacerlo y poco a poco así se genere, ¿no? Es algo muy loco de que, del cambio que se puede lograr paso a paso, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas pequeñas, al final terminan siendo las más peligrosas, porque van avanzando poco a poco, pero yo creo que también es tener en claro de que, así como dijiste al principio, no, bueno, lamentablemente no, los hombres vamos a tener que ceder a muchas cosas y es como en nuestro ego, perdón, en nuestro ego nos va a doler un montón. Yo a veces digo, pero es necesario para mí tener que dejar de pensar que tal vez, por ejemplo, una de las cosas que yo tenía en mente que hace un par de semanas o un par de meses lo acabo de romper. Por ejemplo, yo decía, no quiero entrar en una relación con una chica porque primero quiero tener un trabajo estable, quiero tener Mm. Entonces, de ahí me puse a pensar, ¿por qué quieres tener todo eso? O sea, porque sientes que así con eso te vas a dar más un plus a ti o qué es lo que realmente quieres hacer y por qué no hacerlo en el estado en el que te encuentras ahora. ¿Qué responsabilidad tienes? Y es como así poco a poco uno dentro se va rompiendo estas cositas, ¿no? Creo que has puesto en lección, en palabras, una lección sumamente valiosa. Uno es valioso por lo que es, no por lo que tiene, ¿no? No por el trabajo que tienes, ni por el dinero, ni por los carros, y si bien de esa forma es como hemos construido esa deseabilidad, ¿no? Porque creo que ese cuestionamiento que tú tenías era alrededor de, pero yo qué le tengo para ofrecer, porque mi rol es ofrecerle seguridad, ¿no? Y a través de un trabajo es que yo le ofrezco seguridad o doy esa idea de que soy una persona seria, ¿no? Una persona trabajadora, una persona exitosa. Claro. Y eso es lo que quiero, y eso para mí va a significar que soy alguien a quien soy un buen partido, no soy un buen partido, que no me van a dejar porque todos tenemos los mismos miedos, ¿ah? Y todos tenemos las mismas heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia, todos, absolutamente, hombres, mujeres, personas no binarias, todos, absolutamente todos pasamos por las mismas heridas. Em, pero creo que es ese reconocimiento el que nos hace empezar a despertar un poquito y empezar a cambiar nuestro universo primero para impactar
a lo que está a nuestro alrededor. Ahora, yo soy de la idea, de hecho, claro, yo conversaba acerca de este dato, que fue las chicas de juntas, de hecho, que por ellas lo conozco, de la selva, que la selva siempre es la región más olvidada de nuestro país, ¿no? Sí, Por la lejanía, porque es muchas veces difícil llegar a ciertos lugares dentro de ella, por la idiosincrasia de la misma selva, ¿no? Nosotros lo vemos como lo exótico, lo anecdótico, lo chistoso, como claro. hablan, ¿no? Pero también tienes el ejemplo de una de las escuelas de la selva en donde se impuso, no se impuso, se empezó a dar educación sexual integral y que la tasa de embarazo adolescente, o sea, creo que no llegaba ni al 1%, ¿no? De Wow. lo que era antes. Entonces, tienes tácitamente el impacto que esto genera, ¿no? Ahora, en la situación en la que estamos, yo sí tengo sumamente claro que no solamente es la sociedad civil, es decir, tú y yo, Ujú. los que tenemos que impactar, ni el Estado, y hoy en día pedirle algo al Estado es como, Sí, imposible. ya, o sea, espérate que, ¿no? A mañana, ¿ya? Que encuentren a todos los que están fugados, en fin, todo el despeloto y el circo en el que estamos viviendo, que yo ya ni hablo de ello por salud mental, ¿no? Sí, es- Pero si no la empresa privada, eso. o sea, es en definitiva la empresa privada que si no se involucra en el desarrollo socioeconómico, en el empoderamiento, no solo de niñas, sino de todos. Eh, entonces yo creo que son los que más van a sufrir las consecuencias porque menos preparados van a ser las personas, porque si quieres verlos como un sistema de valores económicos, menos preparados van a ser las personas que salen de la educación nacional, lamentablemente, ¿no? Ujú. Menos preparados en muchas de las habilidades que hoy en día se necesitan. Ya no es tanto, tú eres bueno para esta cosa, ok, ya, y lo vas a hacer toda tu vida. No, porque además venimos de generaciones de que ya no quieren trabajar en lo mismo toda la vida, Exacto. ¿no? Sí. Y de que hay una escasez de talento y lo va a haber cada vez más, o hay una necesidad de cierto tipo de talento que no se está llenando. Eh, es complejo, es un problema que no se resuelve en 5 años, no en un mandato presidencial, en lo más mínimo, y que no se resuelve, creo yo, teniendo una sociedad tan polarizada como la nuestra, en donde no llegamos a ver aún un punto medio, en donde todo es blanco o negro, ¿no? En donde hay tanta violencia y en donde esa violencia ha llevado también a, a muchísimo miedo que se convierte también en una falta de debate. No debatimos, discutimos, Exacto. ¿no? Nadie quiere conversar, todo el mundo quiere pelear, porque todo el mundo quiere tener la razón. Y yo sí tengo algo claro, es que yo no tengo la razón de absolutamente nada. Yo te puedo conversar de las cosas que he ido aprendiendo en el camino y que lo más probable es que si nos volvemos a sentar en otro momento hayan cambiado muchas de las ideas o de las cosas que Sí. pensaba y que pensaré o estaremos hablando de otro tipo de sexualidad porque esto también evoluciona, ¿no? Todos los días tengo que aprenderme nuevos pronombres y todos los días hay nuevas letras añadidas a la comunidad LGTBIQ. Y si bien como me da risa al mismo tiempo digo, bueno, pues mi rol como una buena persona, porque eso es como yo creo que debería ser, ¿no? Yo no estoy diciendo de que si tú eres una buena persona, entonces tiene que ser bueno, no, acá hay a cada uno los valores que cada uno tiene, pero creo que humanamente el respeto y la empatía son dos valores de los cuales si todos tuviésemos un poco más, creo que nos estaríamos preocupando más de cuánto aportamos que de buscar siempre el beneficio personal de cada uno. Sí. Y es algo, por ejemplo, para mí, algo que no me entra. O sea, fuera de todo eso, estás tratando con seres humanos.
O sea, no, saca esa etiqueta Tal cual. de que no, que por sus preferencias sexuales o porque es esto, es un ser humano. Y yo digo, por Sí. ejemplo, por ejemplo, mis papás son pastores evangélicos y desde que yo tenía un año hasta que pude dejarlos y me fui a vivir a Lima, ellos siempre quisieron como que obligarme o bueno, hacerme ver el cristianismo como que el único camino. Y Mm, de cierta manera, en una etapa de mi vida lo llegué a adoptar, tuve como, por así decirlo, estas experiencias que uno tiene. Pero bueno, cuando de ahí me fui a Lima, pude conocer un poco más de cosas y ahora estoy muy, muy metido en el budismo. mm, Y es algo que me gusta, que estoy aprendiendo. Y es algo que a veces con mi papá cuando converso, y es algo muy hermoso que mi papá me dijo hoy día, este, yo no comparto en lo que tú crees, yo no comparto, pero te respeto. Y yo le dije, papá, no necesito más, tal papá. cual. Yo le dije, papá, es el mejor regalo que me has podido dar. O sea, y eso es lo que pasa, que cuando, que, y ahí entra mucho el tema del ego, ¿no? O sea, cuando uno entra en una discusión y por ejemplo, pones en tela temas tal vez muy delicados como el aborto, como es el Mm, matrimonio, la adopción, la gente no debate, la gente se jala de los pelos, e incluso con la educación sexual en los colegios, sobre enseñar, o sea, dense un tiempo para conversar, así como una conversación de amigos, pero realmente es como, yo siento que el tema del ego no como que yo tengo la razón y esta es la verdad, y, o sea, sí, es tu verdad, es realmente en base ujú, a tus experiencias, a cómo has vivido, y yo puedo entender eso, pero también ten en cuenta de que hay gente de la cual no le puedes privar sus derechos, somos seres humanos, ¿sí? Y eso es algo que por momentos digo, wow, es fuerte el hecho de no querer ceder, como conversábamos, no querer ceder porque te da miedo o piensas que ahora todo el mundo va a ser así, no todo el mundo va a ser así. Y es algo que siento que espero que poco a poco se vaya rompiendo eso, ¿no? Siento que ujú, como mencionabas, ¿no? Con las generaciones ahora que vienen, digamos, de acá a unos 20 años, este, van a ser mucho más conscientes que tal vez nosotros, que lo ujú, somos, que con el medio ambiente, ¿no? A mí me gusta mucho el hecho de sembrar estas semillas para, yo digo, yo todo lo que estoy haciendo en respecto a los pensamientos que tengo, a lo que estoy haciendo, yo digo, si alguien me llega a escuchar y por ahí lo llega a compartir, si adolescentes, que en un futuro van a ser adultos, yo, esto no es para mí, esto es, tal vez estos cambios ni yo los vea, pero tal cual. es hacia futuro, ¿no? Yo digo, todos los cambios que se hacen ahora no son para ti. Así que no te enterques y simplemente sigue dando esa información, sigue dando esa educación a los que vienen, porque ellos son los que realmente van a impartir todo lo que tú enseñas, todo lo que tú, el respeto, la tolerancia, la validación de los derechos. Mm, Es algo que siempre lo tengo presente. tal cual. Qué bonito lo que dices y me parece sumamente cierto. O sea, de hecho, yo partí más el lado, digamos, activista de la mujer al borde cuando nació mi sobrina, porque dije: "¿Qué mundo le estoy dejando?". Y yo estoy completamente segura de que yo no voy a ver el mundo que a mí me gustaría ver. Pero eso mismo, si puedo hacer algo para tratar de mejorar el suyo, para que ella no tenga que pasar por muchas de las cosas que yo pasé, que ninguna mujer debería pasar, porque estás hablando de seres humanos, como tú bien dices, entonces lo voy a hacer, ¿no? Y cargarse esa responsabilidad también es tener que cargarse, con muchísimo hate, ¿no? Con muchísimas paredes y puertas cerradas, con, eh, con muchísima reeducación también, ¿no? Porque yo creo que es humano pensar de que tenemos todas las respuestas y luego chocarnos contra muchas muros, ¿no? Contra muchas paredes. Eh, con equivocarme, yo me equivoco todos los días, múltiples veces. Pero parte de mi humanidad es eso, parte de mi camino humano es eso, ¿no? Y reconocerlo y continuar y seguir y
quiere ver el mundo mejor, ¿no? Suena cliché, suena utópico, ¿no? Claro. Pero yo quiero ver un mundo en donde dos de mis grandes amigas se pueden casar y pueden tener hijos en esta ciudad, cosa que hoy en día no sucede, ¿no? Quiero ver un mundo en donde no te pregunten dónde estudiaste ni dónde vives, sino quién eres, ¿no? En donde no te digan, oye, pero eso es más femenino o eso es más masculino, sino simplemente qué Claro. cool se te ve, en donde no me juzguen por el tamaño de mi cuerpo, ni la forma, ni el color del mismo, ¿no? En donde una discapacidad no sea una incapacidad, en fin, ¿no? Donde podamos vivir en paz, sin hacerle daño a las otras personas, porque mi peso no le hace daño al resto, el color de mi piel no le hace daño al resto, mi orientación sexual no le hace daño al resto, mi identidad de género no le hace daño al resto. Entonces, ¿por qué me deberían hacer daño a mí, al resto, no? Totalmente. Y es como, por ejemplo, para mí la pregunta de quién eres es una de las cosas más profundas y es Mm. es una de las preguntas en las cuales uno se puede quedar pensando horas de horas e incluso semanas o meses y aún así no tener la respuesta. Y Porque siempre va a cambiar esa respuesta porque estamos cambiando todo el tiempo nosotros. Exacto, y es algo muy bonito que mencionaste hace un momento de que el hecho de tal vez lo que estamos conversando ahora, si se vuelve a dar otra conversación, posiblemente ya tengamos otras nuevas ideas, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, Raquel Rutman, este, me acuerdo, yo la sigo mucho y subió un libro que se llama, que creo que lo estaba vendiendo y todos deberíamos ser feministas. Lo busqué en internet Ujú. y lo empecé a leer y una de las cosas con las que me quedo es, hablaba sobre la cultura, sobre lo cambiante que era el hecho de la cultura, lo que antes tal vez era normal en ciertas sociedades y ahora cambió completamente que nosotros ahora lo vemos como, oye, ¿por qué haces esto? Entonces yo digo, si en ciertas cosas la cultura ha ido cambiando, ¿por qué no estas también las pones en tela de juicio? ¿Por qué no conversas? ¿Por qué no te das espacio tal vez para investigar un poco? Y yo digo, Mm. el hecho de investigar, informarte, no quiere decir como que ya, ahora soy pro todo. No, no es necesariamente eso, pero el hecho de que le des ese espacio, ese respeto para que los demás puedan expresarse libremente, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de quién eres, yo digo, a veces poco a poco sacando esto que te pone la sociedad de como yo vengo de tal colegio, yo soy de tal familia, yo estoy en tal universidad, yo me quedé, pero yo tengo tal trabajo o yo he hecho esto, yo tengo tantos seguidores, yo tengo tanta influencia. Hay una canción de Kendrick Lamar que es como, en su último álbum, él critica mucho eso y dice, al final, cuando te quitas todo eso y te miras al espejo, eres más feo que la mierda y te das cuenta de que él toma eso y dices como que si tienes razón, o sea, yo creo que cuando te quitas todo eso, que tal vez tienes todo el materialismo, todas estas etiquetas, te miras al espejo y ves tal vez cosas que no te gustan de ti, Mm. ves muchos temas y dices como, pero de ahí miras al costado y te das cuenta de que no hay mucha diferencia tal vez entre los seres humanos, ¿no? Y una de las cosas que también tú hablabas era de que al final sobre que las emociones son emociones, ¿no? Y es como, no existen emociones buenas ni emociones malas, o sea, la ira no es algo bueno ni es algo malo, es simplemente una emoción que te ocurre y yo creo que a veces también mucho con el tema, y puedo entender mucho al ciudadano de Lima que vive mucho con este tema de lo político, del tráfico, de la falta de oportunidades, entonces cargas yo digo, cargan muchas personas en Perú, y no solo netamente hablando de Lima, cargan con esa gran mochila y es a veces es un poco difícil que ellos logren identificarla, ¿no? Pero a veces, bueno, pero como conversaba en un podcast con Daniela Sarfati, hablábamos mucho del hecho de que la persona tiene que encontrar su propio camino, ¿no? A veces Por supuesto. cómo nos gustaría a nosotros que mañana mismo ya la gente esté totalmente deconstruida, con ganas de querer progresar, Mm. ya no existan esas cosas malas, pero al final cada ser humano tiene
ese rumbo, ¿no? Ese camino por el cual tiene que ir Y cada construyéndose. uno, y cada uno carga su propia mochila. No es tu responsabilidad cargar con la mochila del resto. Sobre todo para las mujeres que nos la pasamos pensando que podemos cambiar, salvar o tenemos que cargar con las, ¿no? Con los rollos de los demás. Entonces, pregúntese de ti mismo, ¿qué hay en mi mochila para empezar? ¿No? ¿La has abierto? ¿La has abierto alguna vez? La mochila de la incomodidad, ¿no? De todas las cosas que te están pesando. Porque si no, la mochila no pasa nada, ¿no? Siempre va a estar ahí. Y no digo de que le vas a quitar el peso por completo, pero sí cuando te haces responsable de tu propio camino y de tu propia mochila, es que empiezas a verdaderamente a cuestionar y a querer, sea sanar, sea cambiar, sea mejorar, sea entender simplemente lo que hay en esa mochila, sean emociones, sean traumas, sean expectativas ajenas, sean una baja autoestima, sea, en fin, una mala relación con tus padres que te agobia, que te pesa, ¿no? Sea esta relación tóxica de la cual no sabes cómo salir, sea la violencia de la cual fuiste, yo no digo víctima, fuiste sobreviviente, eh, ¿no? Por hace un tiempo, por mucho tiempo, recientemente, sea, sea la pandemia que a todos nos ha puesto De en una cabeza. situación de cabeza y en una situación de introspección necesaria, sea tus miedos a la soledad, al rechazo, a la muerte, en fin, sea lo que sea, esa mochila es tuya. Y lo que tú saques y permitas mantener en esa mochila es parte de quién eres, Wow. ¿no? Tú eres todo lo bueno y eres todo lo malo. Eres, y entre comillas, eso, eres tanto luz como eres oscuridad. Tú no te forjas solo por tus fortalezas, de lo más mínimo. Te forjas por tus debilidades y cómo logras ni siquiera superarlas, sino convivir con ellas. Así como tienes que lograr convivir con tus emociones y lograr convivir con tus emociones significa gestionarlas. Es ese mismo entender de que no hay buena ni mala. Puede que hayan agradables y desagradables. Eso es una forma, es una mejor forma de verlo. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay sensaciones más agradables que otras, ¿cierto? Y eso lo hacen las emociones. Nadie quiere sentir ansiedad, pero es una emoción sumamente válida, así como lo es el placer, la felicidad, ¿no? La Claro. alegría. Y cada una viene a decirnos algo y a contarnos algo y a darnos una señal para que volvamos a nosotros. Sí, Porque sí. las otras, el resto de personas no son responsables de nuestras emociones. Las personas hacen cosas y cómo tú reaccionas a ellas es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, puede sonar un poco egoísta, ¿no? Pero yo creo que es necesario para ese entendernos en el mundo y poder finalmente no solamente respetar la diversidad, porque cuando tú te entiendes, entiendes de que absolutamente todos en este universo somos distintos, ¿no? Y de que esta búsqueda de que todos igualitos, todo rebaño, es bullshit. Es una forma de controlarnos, es Ujú. una forma de cómo nos han vendido el mundo, en fin, míralo como quieras. Em, pero una vez que ya tienes clara esa diversidad, no solamente es un respeto hacia el resto, sino respeto a mí mismo. Ahí es donde yo empiezo a poner límites, porque ahí es donde yo sé, no, escúchame, la mochila ya está suficientemente cargada, gracias, ¿no? No lo necesito, ¿no? Y sigo mi camino. Wow, qué bonito. Justo, bueno, todo esto que hemos conversado, bueno, en estos días mientras escuchaba tu libro, muchos de estos temas se han puesto en conversación. Y una de las cosas que quería decirte, ¿cómo nace para ti esa iniciativa de querer publicar el libro? ¿Qué fue lo que sentías en ese momento? Y no lo tengo en físico,
pero cuando lo tenga me gustaría verlo más porque creo que Sí. no solo es como la literatura en sí, sino también tiene el diseño, así que cómo nace esta iniciativa y cómo la perspectiva que tenías, el mensaje que querías transmitir, que es muy hermoso, dicho sea de paso. Creo que era, muchísimas gracias. Creo que nace a raíz de la pandemia, a raíz de empezar, más que de empezar, de cerrar un ciclo de la mujer al borde bastante importante. De pronto me sentía, ahora podría escribir otro con todo lo que sé o con todo lo que hablo actualmente, ¿no? Pero en ese momento sí sentía de que había llegado a un punto en el cual quiero que las lecciones que vengo, o de las cosas que vengo hablando hace 3 4 años, de cierta forma acompañen a o respondan preguntas que creo que todas las mujeres y todas las personas nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Así que se lo planteé a mi editorial y les dije, dame un mes que lo hago, porque este libro yo lo he escrito 800 veces Wow. en mi cabeza y en Instagram, ¿no? Eh, y literal, puse los temas, ya obviamente teniendo referencias libros como el de Raquel, como el de Romina, ¿no? Como de otras autoras como Fat Pandora o Amalia Andrade, en fin. Había venido también leyendo este tipo de libros como Lore Salmón, este tipo de libros que buscaban añadir bienestar, a resolver estas dudas existenciales y eternas que tenemos y que nos hacemos las mujeres. Y dije, pues venga, yo creo que la mujer al borde puede hacer uno. Y no quiero que sea un libro con solo textos, quiero que esté ilustrado hasta las esquinas. Quiero que esté completamente ilustrado, porque también quiero que sea dinámico y quiero que sea educativo. Em, y ahí es donde yo ya trabajaba con Nicole Hacker, que es la ilustradora del libro. Yo trabajaba con ella por Disculpen los ovarios. Ni me acuerdo cómo apareció en mi vida. Creo que alguien la etiquetó en algo y dije, oye, me gusta el look and feel de esta chica y tal. Y era una ilustradora inédita, es decir, nadie la había editado, no había publicado. Wow. Así que le planteé la oportunidad y en 3 segundos me dijo que sí y nos pusimos a trabajar. Yo escribía y ella ilustraba. Y ya, y así nació el primer hijo, que la verdad que el feedback que he recibido es muy bonito, es muy bonito. Las personas conectan bonito con él porque se sienten identificadas y mi forma siempre de escritura, digamos, de redacción, yo siempre, 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 y no sé otra forma de escribir que no sea a raíz de lo personal. Pero en lo personal me di cuenta que conectaba muchísimo más con las personas, ¿no? Y era este sentimiento de, a mí también me ha pasado, y Wow. qué increíble que haya alguien que lo está diciendo, porque pensé que estaba sola, o pensé que era algo de lo cual no podía hablar, ¿no? Porque me han repetido hasta el cansancio que es algo de que las mujeres no hablamos, o que deberíamos ocultar por prudencia, por pudor, en fin, no sé, por mil y un motivos sonsos que seguimos creyendo. Eh, y ya, ha sido fue una experiencia sumamente bonita, que hoy de hecho lo leo y digo, ya, pero ahora falta esto y lo otro, y puede que ya no esté al 100% de acuerdo con mi libro, pero fue lo que nació en ese momento y me contenta muchísimo que hayan personas que siguen conectando con él. Claro, claro, es algo muy chévere. Mientras yo lo escuchaba, había muchas cosas que por ejemplo, decía, wow, sí, estas cosas sí están pasando, sí las he visto, e incluso conmigo mismo de actitudes que en algún momento pudo haber tenido y como que conectaba y decía, bro, qué fuerte. O, y es algo muy chévere
el sentimiento que tú tenías, ¿no? A veces como que pasa mucho de que cuando tú retrocedes, por ejemplo, a veces cuando yo escucho algunos episodios iniciales o me acuerdo de ciertas cosas, digo, ala, ya no pienso mucho así, pero ese es el punto del ser humano que constantemente vas aprendiendo, vas evolucionando, y eso es lo bonito, o sea, y ahora tenemos acceso a tanto que podemos aprender sobre muchas más cosas. Yo ahorita estoy investigando un poco más, creo que ahorita me voy a meter a leer a Angela Davis, a investigar un poco más sobre la cultura afroamericana, afroperuana también. Entonces es algo muy bonito el hecho de siempre poder estar constantemente evolucionando. Y disculpen los ovarios, he escuchado ciertos episodios, me gusta mucho la dinámica y todo. Me pareció lo caso que tengan el episodio con Wendy. Yo tuve un episodio con Wendy hace muchos años. Lamentablemente no fue grato, pero de ahí cuando escuché o sea, escuché una entrevista que le hicieron, dije, cómo me hubiera, en ese entonces me hubiera gustado a mí tener la empatía y no pensar de la... Lo que pasa es que yo recién llegado a Lima, ver a Wendy Ramos era como que quiero una foto con ella. Me acuerdo que Claro. yo fui y le pedí una foto y ella como cansada, eran las 11 de la noche, me dijo como, ya, pero que no se nadie cuenta, y como que ya se tomó la foto y todo y se quitó. Yo como que, qué actitud la que tiene esta persona, ¿por qué me trata así? Y de ahí como que escuché una entrevista que le hicieron y hablaba mucho sobre el cansancio que ella tenía y sobre mucho estrés que ella manejaba. Entonces decía, wow. O que a veces ella decía en ese episodio de que muchas veces las personas le pedían una foto y eso era todo, y ella decía, bueno, pero también soy persona, háblame, cuéntame, quién eres, no, convérsame, y que eso también la agotaba bastante, pero sí, pues como hay distintas perspectivas de ver un mismo hecho, ¿no? Y yo creo que a las celebrities, hoy en día que también las influencers las ponen un poco en ese saco de celebrities, como que se les exige. De pronto deberíamos ser esta súper humana que habla de absolutamente todo y deberías esto y deberías otro y deberías el otro y deberías el otro y hey, hola, estás hablando con una persona humana que puede tener un mal día en cualquier momento de su vida, ¿no? Eh, pero es parte y es parte también de nosotros mismos entendernos, ¿no? Claro. Oye, de mis propios prejuicios, pucha, claro, de repente a mí me faltó empatía, o pucha, sentí eso y está bien, porque en otros momentos de mi vida me ha pasado esto, y entonces he sentido esto, y mi mente automáticamente asocia esos escenarios, esas situaciones, con cierto sentimiento. Entonces, sin que yo lo sepa, ya está soltando esas hormonas que me hicieron sentir incómodo o que me hicieron sentir molesto con la situación que pasó. Es lo caso nuestro cerebro, es lo caso, la Sí. verdad. Y cómo actuamos lo es más aún. Pero me encanta que hayas podido escuchar el episodio y haber dicho, maña, sí, pues, ¿no? Claro. Sí, pues, ¿no? O sea, le puede pasar a cualquier persona Sí, que no tuvo un mal día o que quiso hacerlo rápido o de repente venía un vuelo de 13 horas y estás hecho concha y lo último que quieres es que alguien te reconozca. totalmente. Esa es una de las cosas de las cuales, bueno, yo después me puse a ver y dije, bueno, sí, o sea, también estoy tratando con un ser humano. Pudo haber sido una persona que yo veía en la televisión y todo. Y eso me pasa mucho con los podcasts, ¿no? A veces amigos me dicen como que, ay, ¿cómo es conversar con esta persona? Yo digo, normal, es un ser humano, así que tiene miedos, que tiene inseguridades, que tiene sus cosas chéveres, ¿no? Y bueno, hablando un poco más discúlpeme, los ovarios, ¿cómo nace para Romina y para ti esta iniciativa, ¿no? El concepto que quería manejar, y me gusta mucho de cómo nace el nombre, ¿no? O sea, el significado que tiene el nombre para ustedes, ¿no? Em, Ay, disculpen los ovarios. Ya ni me acuerdo cómo nació el nombre. Fui yo jugando con esta idea de como, disculpen el hecho de ser mujer, ¿no? Como las mujeres siempre tenemos que estar disculpándonos Exacto. por algo antes de decir nuestra opinión. O si es que hablamos muy alto, disculpen, ¿no? No quiero interrumpir. Es un poco como que, no quiero interrumpir, pero ustedes creen, disculpen los ovarios.
es un poco jugando a esa idea. Y nace porque yo cuando regresé de Barcelona, me di cuenta de que la radio podía ser un lugar en el cual la mujer al borde tenía que habitar, ¿no? Dije, o sea, yo debería tener un programa de radio. No Sin porque yo me creo, wow, la gran cagada, sino porque dije, el mensaje que estoy dando podría llegar a tantas personas y es tan necesario. Y las dos radios más grandes del país me rebotaron, ¿no? Me cerraron las puertas en One. Hice pilotos y tal, pero el argumento hacia el 2019 era el mismo, ¿no? Tu mensaje es muy avanzada, los dueños son más tradicionales, más conservadores, así que no va. Y en esas ganas de demostrarle al resto de que un no significa para mí, busco otra forma. Ojo, en temas de empleo, no en temas de relaciones, y en temas en donde una persona te está tratando de poner límites, ¿no? Pero los únicos límites en ese momento eran, eran otras, o sea, era una plataforma. Y en ese momento los podcasts estaban empezando y estaban creciendo un montón. Entonces dije, bueno, pero si es que no es por lo tradicional, voy a hacerlo por lo virtual, por lo digital. Voy a hacer un podcast. Si la radio no me quiere escuchar, pues me escucharán por Spotify quienes quieran escucharme. Y sabía que no lo quería hacer sola. Y para ese momento Romy y yo ya éramos conocidas, nos habíamos conocido, de hecho, conocido virtualmente. Cuando ella vivía en Suiza, yo todavía vivía en Barcelona, pero las dos nos habíamos contado que estábamos regresando para Lima, ya nos habíamos visto. Y le dije, oye, ¿quieres hacer un podcast? ¿De qué? Y yo, no sé, creo que quiero hablar de todas esas cosas que nunca hemos podido hablar y que estamos hartas de no poder hablar. O sea, que yo las hablo contigo normalmente, pero ¿por qué es que no las estamos compartiendo con todo el mundo? Ya. Y ya, y así nació. Yo compré un micrófono y iba a su casa y nos sentábamos las dos y en el cuarto decimos, oye, ¿de qué hablamos, ah? ¿Hay que hablar de pelos? Ya, hay que hablar de pelos, ¿no? Ya, y empezábamos a hablar. Y la primera temporada nosotros estábamos completamente seguras de que nadie, absolutamente nadie nos escuchaba. Ni siquiera teníamos un Instagram, todo lo compartíamos desde nuestras propias redes, yo desde mi página web y lo subía a Spotify, yo lo editaba, ¿no? Y fuimos creciendo y un día nos fuimos dando cuenta de que nos estaban escuchando. Y no solamente nos estaban escuchando, sino nos estaban agradeciendo. Y no solamente nos estaban escuchando de Perú, nos estaban escuchando de todos lados del mundo. Y Wow. fue como, wow, creo que acá ya tenemos una responsabilidad. Y así fuimos creciendo, nos agarró la pandemia, dije, no hay que parar esto. Y durante la pandemia, de hecho, fue una gran oportunidad para invitar a otras personas, porque era mucho más fácil, ¿no? Tener a alguien conectarse a un Zoom. Ujú. Y luego de pandemia, pues apenas pudimos sentarnos en la vida real y dijimos, hay que seguir este formato, que sigamos invitando a personas y compartiendo conocimiento. Y ya, y ahorita estamos grabando la cuarta temporada y hacia finales de año también tendremos la quinta temporada, o sea, nos vamos a grabar non-stop 2 temporadas juntas y es sumamente bonito. Estamos viendo ahora este proyecto crecer, probablemente hagamos shows en vivo, ¿no? No Claro. solamente en Lima, sino en provincias. Entonces, es muy gratificante porque, disculpen los ovarios, también ha sido una herramienta de educación para muchísimas personas y ha sido una plataforma y una oportunidad, no solamente de darte cuenta de cuando alguien te dice no, cuando se te cierra una puerta, hay una ventana semiabierta y esa la empujas con todo, ¿no? Y sigues, sino que de una u otra forma estás cambiando vidas, ¿no? Y estás influyendo en personas en búsqueda de su propio bienestar. Y nos estamos divirtiendo en el camino porque la pasamos sumamente chévere, conociendo a expertos, a celebrities, a no celebrities, pero aprendiendo muchísimo. Para mí, Disculpen los Ovarios ha sido un proyecto, uno de los proyectos en los donde más he aprendido y sigo aprendiendo, pero uno de los proyectos más gratificantes. Yo creo que yo soy de la idea de que
El día en que las cosas que hago me dejen de gustar es el día que dejo de hacerlas, ¿no? Así de simple. Claro, el podcast, para mí, yo siento que a mí el podcast me cambió la vida de una manera siento que me dio un poco de propósito, en el sentido en el que yo estaba llevando mi vida, por lo menos en Lima, de que era muy, muy rutinario, no tenía sentido, y eso que yo estaba estudiando. Estudiaba, trabajaba, pero a raíz de que empezaron a pasar ciertas cosas, el podcast llegó y es algo, y yo digo, es una oportunidad que se te da, ¿no? Si bien es cierto, el Internet es tan grande que tienes Mm, mucho contenido ahí, yo lo veo como una oportunidad que me da a mí para aprender. Es una de las cosas, por ejemplo, yo ya voy a entrevistar a tal persona, ya me voy a leer esto. Y siempre querer leer, investigar más y conocer las distintas historias. Para mí es muy loco tantas historias que he podido haber escuchado y el aprendizaje que te lleva. Y para mí lo loco de esto es como ahora la dirección que tengo es poder llevar ese mensaje, ¿no? O sea, yo digo, no solo quiero hacer un podcast y que la gente se relaje un rato y se cae de risa, sino como que al terminar el episodio digan como que, wow, realmente hay cosas en las que debo cambiar, hay cosas que sí están mal, e invitarnos, porque yo digo, al final, o sea, uno no se trata de netamente consumir, 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 es consumir, ujú. darte un espacio y, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O qué cosas tengo en mí que según lo he escuchado están mal? ¿En qué podría mejorar para mí, para el medio ambiente, para mi entorno, para estas generaciones, ¿no? Así que lo que haces junto con Romina para mí es increíble. Las escucho un montón junto con Se Regalan Dudas. Han sido, han sido dos podcasts que me han ayudado a construirme de una manera increíble y nada, estoy muy agradecido por tu tiempo, Alessandra. Realmente espero volver a tenerte por acá por el podcast, ya si es presencial, en otro momento. Muchas gracias por dar el tiempo de conversar, de poder impartir tus conocimientos y muchas gracias. Gracias a ti, Juanma. Es un placer que tengas este podcast y espero que sea un proyecto que crezca cada día más. Y por supuesto, yo siempre abierta a seguir conversando de lo que sea, porque yo sé un poco de todo y mucho de nada. Ese es mi lema de vida. Así que, y lo que no sé, me lo invento también. Pero, pero nada, encantada. Y si estabas por Lima, incluso para tenerte en Disculpen los Ovarios, va a ser Uf, un verdadero placer. Ahí podemos encontrar un temita del cual conversar y estamos en contacto. Y te mando un abrazo muy grande y gracias por la conversa. Ha sido a muy ti, enriquecedora. a ti, muchas gracias, Ale. Gracias.